Muy buenos días. Bendiciones a todas las personas que nos ven en nuestro canal. Les invito a seguir colaborando con la iglesia y sus ministerios. Gracias también por seguir nuestro canal, por suscribirse y por sus comentarios. También agradezco que sigan dando like. Oremos. Padre, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana por todas las bendiciones que has venido dándonos durante todo este tiempo. Sabemos, mi Señor, que la situación cada vez se pone un poco más intensa en todo esto con respecto al COVID. Pero igual, mi Señor, tenemos que tener la misma y la total confianza en que tú tienes control de absolutamente todo. Yo te pido, mi Señor, por las personas, por cada una de las que están en los hospitales, por los que trabajan y los enfermos. Te pido, mi Señor, porque tú las cubras y les des la energía y la fe suficiente para que ellos sigan adelante. Igual pongo a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo. Pongo a nuestros gobernantes, tanto en Costa Rica como en todo el mundo, para que tomen las mejores decisiones. Y pongo a la iglesia, para que tú, mi Señor, avives en cada una de las personas el deseo de orar, el deseo de interceder y de pedir constantemente, mi Señor, todos los días por la situación que estamos viviendo. Gracias, mi Señor, por el mensaje de hoy. Prepara nuestros oídos, prepara nuestro espíritu y nuestra mente para poder absorber, mi Señor, todo lo que tú quieres que hoy tengamos en nuestros corazones. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo Cristo Jesús, te doy gracias por este día. Amén. Hace unos días estaba conversando con un ser muy querido de mi familia. Esta persona me acompañó por muchos años en las buenas y en las malas. Hoy esta persona está en un momento de autoanálisis de todo el trayecto de su vida y tiene la oportunidad de estar solo en un lugar muy alejado en San José, libre de ruidos y de contaminación, pero sobre todo libre de lo que hoy estamos viviendo del COVID. Sin embargo, su mayor problema no es el COVID, ni su edad, ni su presión alta, ni el poder ver bien. Ha llegado a la edad madura en que esas cosas, por una razón y por el proceso en que la persona está viviendo, ya no tienen importancia. Porque en el cielo no hay enfermedades o males. Por lo tanto, muy adentro de él, esta persona sabe que no hay tiempo para pensar en enfermedades, ni lo que tengo o lo que no tengo. Hoy él está pensando en su futuro espiritual y en su relación con Dios. Y es ahí donde viene la pregunta que él me hace cada día. ¿Por qué Dios castiga tanto? Y les puedo asegurar que es una de las preguntas más difíciles y a la vez más fáciles de contestar. Difícil de contestar cuando tratamos de hacerlo como seres vivos o humanos que somos. Y fácil de contestar cuando el Espíritu Santo de Dios forma parte de nosotros y respondemos por medio de Él y no por nuestro propio intelecto. Querida familia, contestar a una persona en proceso de cambio es una de las tareas más difíciles para el cristiano, ya que debemos de tener sumo cuidado en la respuesta. Esta respuesta no debe de juzgar el pasado de la persona. Y ese es el título precisamente para hoy domingo. ¿El pasado me juzga? Les invito a que leamos en Romanos 14:4, por favor, para que abran sus Biblias. Romanos 14:4. Y dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que se caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Wow. Cuando de verdad leí esto, de verdad que Dios muchas veces nos cierra la boca sin necesidad de ser grosero con nosotros. Por eso es que Él es todopoderoso. Y pasajes bíblicos como este es donde muestra a Dios su total poder y autoridad. Continúo contándoles sobre esta persona.
Él ha sido mi amigo, familia, ha sido compinche en fiestas, en aquellos tiempos en que mi forma de ser era muy liberal. Y hoy es un ejemplo del poder de Dios actuando en él. Esta persona, cuando hablamos, ¿verdad? Me hace ver a mí mismo hace años atrás, confundido y con una serie de preguntas por resolver. Sin embargo, a diferencia de este ser amado, en mis tiempos no tenía quien me respondiera todas esas interrogantes, pensando por lo menos en una persona que físicamente estuviera a mi lado. Sin embargo, tenía a la mejor guía y a la persona más importante que me ayudó y que me sigue ayudando todos los días. Claro está, hablo del Espíritu Santo de Dios, quien día a día nos acompaña y nos propone someternos a esa transformación del viejo hombre, a esa criatura nueva que por medio de la transformación que Cristo Jesús ofrece, podemos cambiar y ser mejores. Solo con aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, quien nos justifica y nos permite vernos ante Dios sin mancha. Y es precisamente lo que nos dice en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Dios nos habla y nos amonesta, nos hace ver que tanto nosotros mismos como quien nos rodea no tiene el derecho a juzgar, y mucho menos debemos de permitir que nos acuse nuestro propio pasado. El único con derecho de hacer eso es quien nos justificó, y ese es Jesucristo. Hoy nos dice Romanos 14:4 que se mantenga en pie o que se caiga es asunto de su propio Señor. Quiere decir que de Dios depende el ser juzgados y perdonados. Pero el proceso que tenemos que vivir es un asunto entre Dios y uno mismo, ya que el pasado nos va a querer juzgar todos los días, si se lo permitimos. Y ese pasado nos va a señalar todas nuestras faltas. ¿Cuáles? Las faltas financieras, las administrativas, cada fiesta loca en la que participamos en aquellos tiempos y cada relación que hayamos tenido durante todo ese tiempo en que no le conocíamos. El tiempo traerá la pregunta constante de lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. El pasado va a querer juzgar constantemente y va a querer jugar con nuestra conciencia y va a hacernos sentir que no somos capaces de cambiar o de recibir el perdón de Dios. Vamos a sentir en nuestro interior un sentimiento de culpa tan grande por lo que dejamos de hacer o por lo que hicimos, que solo en nuestras mentes vamos a poder saberlo, lo mal que nos hace sentir ese recuerdo. Es increíble cómo el pasado nos viene a atacar constantemente. Cuando converso con este familiar amado, veo mi vida en él y veo cómo nos permitimos ser juzgados por ese pasado. Veo la ira y la decepción, veo el miedo y la angustia del poco tiempo que queda, ya que somos conscientes a esa edad que el tiempo está en contra nuestra, o por lo menos así lo creemos, porque hay que recordar que el tiempo es de Dios y en Él el tiempo es perfecto, y solo en Él estaremos seguros que tendremos la oportunidad de ese cambio, si lo hacemos de todo corazón. Esa persona de que les estaba hablando es mi papá, y hasta hace unos pocos años atrás me dijo por primera vez que me amaba. Pude ver en él ese día que ya estaba comenzando a cansarse y que por fin deseaba iniciar ese camino de reconciliación con nuestro Padre Celestial.
Y a partir de entonces mi papá, quien nunca me había bendecido cuando nos despedíamos, comenzó a hacerlo cada vez que nos despedimos, sea telefónicamente o cuando estamos en persona. Hoy mi papá está en ese proceso de reconciliación. Hoy el que dicta su día es el mismo que nos dice en Romanos 14, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. La esperanza de mi papá es la misma que tuve y que tengo y que seguiré teniendo hasta el fin de mis días. Esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, que como dice claramente en esta palabra, Él tiene poder para sostenernos. Y es aquí donde empieza la historia de todo aquel que desea ese cambio de vida. Es por eso que me permití hoy a conversar de algo tan íntimo como es mi relación con esa persona que ha sido amigo, padre y hoy es un ejemplo de sometimiento. Sé que a mi papá le cuesta montones, así como me costó a mí, someternos a Dios. Al igual que muchos de los que hoy estamos escuchando este mensaje, el ser humano como tal desea ser dueño de su presente, desea ser dueño de su futuro y luchar por ese porvenir. Pero cuando en ese porvenir no estamos o no está Dios, no lo estamos incluyendo, ese presente y ese futuro van a estar como ha estado mi papá, como he estado yo. Cuando decidimos no tomarlo en cuenta, comenzamos a tomar una serie de caminos erróneos. Por eso es importante creerle a Dios y sobre todo el someternos a esa transformación de vida. Ese momento en que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, siendo moldeados y siendo pasados por ese fuego abrasador que duele. Cuando Dios nos está puliendo y limpiando de nuestro pasado juzgador, como dice el título de este mensaje de hoy, nos comenzamos a preguntar, ¿por qué Dios castiga tanto? Si no somos capaces de someternos desde ya a ese cambio, es muy posible que tengamos esa misma duda que tanto mi papá como yo la tuvimos en ese momento, porque no supimos escuchar a tiempo el mensaje de salvación. Y en lugar de eso, tanto mi papá como yo tomamos una mala decisión, o mejor dicho, un montón de malas decisiones. Y las consecuencias las hemos tenido que vivir día a día. Y no precisamente es el castigo de Dios, sino porque es el resultado del pecado. Es el castigo que uno mismo permite al hacer lo que no es correcto. Nos sometemos a las consecuencias de lo que sabemos que está mal. Ya que dentro de cada uno de nosotros tenemos ese sentido común, que para algunos será la conciencia, para otros lo conocemos como Pepe Grillo, pero para mí tiene un nombre y es el Espíritu Santo de Dios, quien me redarguye cada día de mi vida, desde que reconocí a Jesucristo en mi vida, pero que en mi pasado lo ignoré y eso trajo consecuencias. Eso a lo que mi papá le dice castigo de Dios, hoy comprendo y le explico que no es castigo de Dios, sino que es el resultado de nuestros propios actos, que por propia conciencia, porque tomamos esos actos con conciencia, la decisión de hacer y de ignorar el conocimiento de la palabra, sea por no leerla o por no venir muchas veces de una familia que nos enseñan a esa relación con Dios, o simplemente porque puede haber cualquier circunstancia de la vida que no nos permita conocer a Dios desde jóvenes. Nos vimos afectados y creímos ser capaces de llevar una vida de libertinaje y no una vida de libertad en Cristo Jesús. Cristo
Dios mismo desea desde el principio de la vida de cada uno de nosotros que seamos consecuentes con nuestros actos conforme a su voluntad. Y a pesar de lo difícil que es para unos más y pues para otros menos someternos a ese cambio, una vez que comprendemos que vivir en Cristo es lo mejor que nos puede suceder, entendemos que la vida es un viaje de altos y de bajos, pero que en cada movimiento, si lo hacemos tomados de la mano de Papá Dios, ese viaje será un viaje inolvidable que podremos seguir una vez que nuestro Creador nos llame a su lado y podamos ver cara a cara que Él no es un Dios castigador y que el pasado no me va a juzgar más. Porque el único que decide eso es Dios por medio de su Hijo. Hoy, querida familia, cada persona que hoy está escuchando este mensaje, deseo invitarlos una vez más a que no tomemos a la ligera a esa persona que en el transcurso de nuestras vidas nos habla de quién es Dios o lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos. Los invito a escucharlos y a ponerles atención, a escucharlos y a ponerles atención. Recordemos la prédica sobre oír y escuchar. No permitamos que como a mi papá y como a mí nos llegue la edad adulta para disfrutar de los deleites que la palabra tiene para nuestras vidas. Aprendamos desde jóvenes y enseñemos a nuestros hijos a ver la vida con la perspectiva de Dios en nuestros corazones y a amar y ayudar a quienes necesiten simplemente por amor, sin esperar nada a cambio. Eso es lo más importante. Cuando damos, no esperemos nada a cambio. No esperemos a preguntarnos con el tiempo, ¿por qué Dios esto o por qué Dios lo otro? No estamos para juzgar a nadie, y menos a quien nos dio a su Hijo por nosotros. Espero, mi muy querida familia, que este mensaje deje huella en los corazones de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje. Pero sobre todo los invito a hacer ese cambio de vida. Aún hay tiempo. Dios permite, Dios siempre va a estar tocando a la puerta y va a estar esperando a que nosotros le abramos nuestros corazones. El resto simple y sencillamente lo hace Él. Muchas gracias, muy feliz domingo y muchísimas bendiciones. Chao.